Este proyecto me ha transmitido varias cosas. Tal vez me quedaría con que en la vida, cuando tú tienes un sueño, puedes instalarte en dos opciones. La queja es que va a ser muy complicado, es que es un proyecto muy ambicioso, o el y si lo intentamos, y si probamos, y si lo hacemos. Por lo tanto, a mí me ha transmitido el que es posible lo aparentemente imposible. El proyecto empezó porque Aleix, que es el director de la película, hizo un trabajo para la universidad y tuvo que hacer una especie de tráiler que fue cortando y copiando trozos de otros vídeos. Hizo un tráiler pues, de lo que podría llegar a ser una película, ¿no? Que es Tres mujeres rebeldes. Todo ficción, o sea, cogía trozos de series y de películas. El caso es que luego nos lo enseñó, ¿no? A nosotros y a mucha gente, y la verdad es que nos gustó porque nos habíamos leído el libro a unos cuantos y era un libro que nos había gustado, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que nos había marcado en el sentido de que la forma que tiene Roberto de vivir la santidad, de vivir su vida, de luchar por sus ideales, pues en un momento que teníamos 16, 17, 18 años nos había encendido, ¿no? Entonces, como que el terreno estaba preparado para que ese tráiler pues nos motivara, ¿no? Entonces, Aleix, bueno, estábamos buscando algo para hacer ese invierno, ese año en general, una actividad, ¿no? Estábamos pensando pues, un voluntariado o no teníamos muy claro qué hacer, ¿no? Queríamos hacer algo todos juntos. Entonces Aleix dijo, oye, ¿por qué no hacemos la película? Ya que el tráiler nos ha gustado y hemos pensado que qué guay sería tener la película en el cine, ¿por qué no la hacemos, no? Que realmente yo lo pensé y dije, bueno, ¿y por qué no? Podríamos realmente hacer una película, no es tan absurdo. Bueno, pues poco a poco las cosas se iban empezando a mover, ¿no? Bueno, pues tú te encargas de la cámara. Entonces, pues cada uno, claro, imagínate, nunca habíamos grabado una peli, ni siquiera un corto en nuestra vida. Alguna sí que había hecho un pequeño vídeo, pero no sabíamos nada. Y entonces lo que hacíamos era, pues, vale, yo me encargo de esto. Pues te ponías a buscar por internet, pues, tipos de cámaras, cómo se graba en cine, cuál es el proceso, no sé qué. Es decir, cada uno se informó de la parte que le tocaba, pues la iluminación, cómo se ilumina en cine, qué focos se usan, tal. Y en ese sentido es como que fue un momento de mucho entusiasmo, de realmente, joder, informarse, y eso molaba y parecía que la cosa podía surgir adelante. Lo que es la parte práctica, pues no, iba bastante mal porque a falta de 2 meses de rodaje, el rodaje era en julio, pues esto sería en mayo o en abril, todavía no teníamos ningún monasterio, o sea, todos los que me habían contestado me habían dicho que no o no me habían contestado. Luego tampoco teníamos una cámara, no teníamos focos. Luego yo también había mandado un formulario para convocar extras y se habían apuntado 2 personas. Entonces es como que la cosa parecía que no iba a ser. Entonces como que se empezaba a echarme encima el tiempo y muchas cosas estaban todavía por atar en el aire. Entonces yo en ese momento pensé, bueno, pues igual no sale, no pasa nada. O sea, esto ha sido un proyecto, una idea, no tiene por qué salir. Y ahí fue cuando de alguna manera Dios se manifestó de una manera clara en el rodaje y nos dijo, no, no, yo quiero que esto siga adelante. Entonces, de repente nos aparece un contacto de una madre de la Liga de Familias que tiene un hermano monje en el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria, que igual nos puede dejar grabar allí. Entonces que le llamemos, tal, llamamos, nos dijo que sí, que ningún problema, y además está fenomenal porque estaba a 1 hora y media de Madrid. O sea, de repente se empiezan a abrir puertas, o uno de Schoenstatt de Barcelona que trabaja en Sony, que nos puede prestar una cámara para el verano, cuando normalmente las cámaras de cine pues cuestan una burrada. Aparece otro contacto de la JMJ que nos ayudó con los focos y que nos deja unos focos de gratis. O sea que de repente se empiezan a abrir y todos los problemas como que se empiezan a ir solucionando poco a poco. Entonces, lo que nosotros vimos es que como que lo que Dios quiere es que confíes. Yo normalmente suelo ser bastante realista y decir, no, tal, pero considera esto y piensa lo otro y tal. Y me lo dijo y dije, joder, me parece buenísima idea, Alex, me parece buenísima idea. Entonces él no se lo esperaba, no se esperaba que tuviera, o sea, que su idea fuera a calar, ¿no? Entonces fue llamando a más gente y la respuesta que tuvo fue de apoyo y de motivarse, ¿no? Así impresionante como de empezar a soñar con cosas pequeñas se iba haciendo grande. Por ejemplo, el primer presupuesto que teníamos para la película, o que queríamos tener, era de 500 euros, ¿no? Queríamos hacer una fiesta para sacar 500 euros y con eso ya pagábamos todo, ¿no? Y sobre todo el proyecto yo lo he vivido, pues al principio ha sido como un reto enorme, una cosa que yo veía que era casi imposible, ¿no? O sí, casi imposible. Y cómo se han ido dando un montón de facilidades de personas que nos han ayudado desde el principio,
de gente que se ha volcado, de gente que se ha entusiasmado, incluso aunque no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Y al final tú te vas dando cuenta que cuando Dios quiere algo, no solo se encarga de buscar a algunas personas que le ayuden, sino que también les da facilidades, ¿no? Para mí el proyecto ha sido la prueba de que si quieres, puedes hacerlo todo. Ha sido un soñar despierto, un poner los medios a ese sueño y un ver cómo el sueño se cumple. Empezó de una idea absurda, loca, que podría no haber pasado de una broma entre amigos a haber hecho de verdad una película. No sabíamos nada de cine, no teníamos medios ninguno. Ha habido momentos duros a lo largo de todo el rodaje. En los rodajes en sí, en momentos de preparación, y la postproducción ha sido bastante dura. Ha habido días de no dormir, de hacer pruebas muy largas. También, bueno, la dificultad de enfrentarse a la novedad, todo esto ha sido un aprendizaje para todos nosotros. Y sale. Y sale porque se lo hemos confiado a Dios. Al final es la amistad la que dices, mira, hemos empezado esto, nos estamos divirtiendo, porque nos hemos divertido un montón. Al final es parte también del proyecto, ¿no? Y hemos convivido y nos hemos conocido más y hemos integrado gente que inicialmente no formaba parte de ese grupo y que se han sentido muy contentos, ¿no? Y muy integrados, y que también han sentido que podían dar pues lo poco que sabían, ¿no? Y entre ese núcleo de amistad pues se ha ido formando el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que ha sido esencial, porque al final pues la amistad, los vínculos con las personas, también es lo que hace creíble el proyecto, ¿no? O sea, es imposible intentar transmitir un mensaje pues de comunidad, de ideales, de santidad, si entre el equipo no lo estamos viviendo, ¿no? Si no somos amigos, si no nos llevamos bien, si no compartimos y vibramos por los mismos sueños, ¿no? Entonces yo creo que la amistad ha sido de las dos cosas esenciales de este proyecto. Pienso que es un proyecto evangelizador. Es una manera de acercarte a personas que no conoces y regalarle algo que tienes que es un tesoro, que en el fondo es la fe y es lo que refleja esta película. Me quedo con todo, con toda la ilusión que había detrás del proyecto, con todo el trabajo de todos, como una piña todos. Y ese aspecto de comunidad fue fenomenal y es extraordinario. Y la película, aunque solo sea por el trabajo de todos, tiene que tener éxito. Yo con lo que me quedo es con los frutos que ha dado, ¿no? Pese a sus momentos de crisis, pese a sus tensiones, que es normal que las haya, como esta experiencia yo creo que a todo el que la ha tocado le ha acercado a Dios. Con ese anhelo por dar a conocer una historia que creemos que puede cambiar el mundo y la juventud, esos dos pilares han sido los que han hecho que el proyecto saliera adelante, ¿no? El proyecto 3MR para mí es un grito al mundo y a la sociedad de que las cosas se pueden hacer. Y de que si Dios está de por medio, eres imparable. En su origen, la palabra monje significaba solitario. Nadie sabe quién fue el primer hombre que decidió abandonarlo todo e irse al desierto en busca de soledad. Pero sí que sabemos quién fue el que hizo de su vida de monje un faro y una luz para muchas personas durante generaciones. Benito de Nursia, hijo de un noble romano, al ver la moral decadente de su tiempo, decidió alejarse del mundo y vivir apartado en una cueva de Subiaco. Pronto muchos jóvenes se le unieron, atraídos por la fama de su sabiduría y santidad. La comunidad creció y Benito se convirtió en el abad de un próspero monasterio, la Abadía de Montecassino. Allí
San Benito escribió la regla que regulaba la vida de los monjes, basándose en 2 principios: oración y trabajo manual. De sus frutos nació la orden benedictina, que pronto se extendió por todo el viejo continente. En los tiempos en los que el Imperio Romano cayó, ellos fueron los únicos que se atrevieron a colonizar las zonas inhóspitas y a fundar monasterios en medio de los territorios en guerra. Sin embargo, la comodidad y la corrupción hicieron presa del mundo eclesiástico. La venta de obispados era común en todas partes, y en Roma las casas nobiliarias se disputaban el papado como si de un feudo se tratara. En el norte de Francia, la reforma de los monjes benedictinos emprendida por la abadía de Cluny trataba de subsanar todos estos errores y regenerar la Iglesia. Pero el verdadero corazón de la cristiandad eran sus caballeros, fuertes y orgullosos. Su valentía y coraje les impulsaban a realizar las más grandes hazañas. Por aquel entonces yo tenía 15 años. Mi primo Jacobo acababa de ordenarse caballero. Yo estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Te veo desanimado, hijo. No sé cómo decírselo a padre. Pues algún día tendrás que hacerlo. Ya lo sé, pero es que nunca encuentro el valor suficiente para hacerlo. Con todo esto del banquete, el primo Jacobo no hace más que pensar en el día en el que sea ordenado caballero. Tu padre lleva pensando en este día prácticamente desde que naciste. Pues eso no mejora las cosas. Nunca va a aceptar que yo sea monje. Vamos, Roberto. Llevas deseándolo desde hace mucho tiempo. No permitas que esto te desanime. Solo tienes que atreverte. Las noticias que vienen de Roma son terribles. El Papa ha muerto, pero no se ha conseguido convocar ninguna elección. La Casa Tusculum ha impuesto a su heredero Teófilo como nuevo Papa. Dios mío. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la edad del chiquillo. Tiene 12 años. ¿12 años? ¿12 años y papa? Pero es que a nadie le importa lo que suceda con el papado. ¿Dónde están el resto de los varones de la cristiandad? A esos tanto les da. Llevan mucho tiempo acostumbrados a todo esto, pero ya no conciben otra forma de actuar. Propongo un brindis por el primo Jacobo. ¡Por el primo Jacobo! Tendrías que haberlo visto. Ha sido increíble. Ahí estaba el conde de Champagne y todos los varones de la región. Primero de todo te arrodillas delante del conde. Colocas tus manos frente a sus manos y pronuncias el juramento de fidelidad. Entonces, él toma la espada y te da el espaldarazo nombrándote caballero de Champagne.
El día que seas armado caballero ya lo verás. No, primo, nunca seré armado caballero. Jacobo, te estamos esperando fuera. Algún día tenía que salir a la luz la verdad. ¿No has visto la cara que ha puesto cuando le he dicho que nunca sería armado caballero? Esta noche es tan buena como cualquier otra. Lo sé. Lo sé. Está bien. Se lo diré. Ermengarda, dice mi hermano León que este año su cosecha ha sido tan buena como la nuestra. Parece que por fin se ha terminado este tiempo de hambruna y necesidad. Roberto, me gustaría hablar contigo. Esta noche en el banquete le has dicho a tu primo algo que me ha extrañado. Tal vez haya oído mal. Le has dicho que nunca serías ordenado caballero. ¿Qué has querido decir con eso? Dije lo que siento, mi señor. Nunca seré armado caballero. ¿Y eso por qué? No seré armado caballero porque conozco una caballerosidad más noble y elevada. No veo dónde quieres ir a parar. Yo no deseo servir a un conde varón por noble que pueda ser. Yo quiero servir fielmente a Dios. Padre, quiero ser monje. ¿Qué? Yo he sido educado por los monjes benedictinos. No esperaríais que aprendiera de ellos solo el trivium y el quadrivium. Durante los 3 últimos años de hambrunas y escasez, fue mucho lo que vos disteis a los hambrientos y pobres de la región. Y lo mismo hizo el tío León y me siento muy orgulloso de la sangre de caballeros que corre por mis venas. Pero los monjes dieron mucho más que vos. Las puertas del monasterio de San Pedro siempre estuvieron abarrotadas de pobres. Ni uno solo se fue con las manos vacías. Para ello los monjes se morían de hambre. ¿Comprendéis? Morían de hambre y necesidad. Entonces vi que no es necesario empuñar una espada para ser un caballero. Comprendí que existe una caballerosidad más noble y elevada. ¿Quién ha inculcado semejante idea en tu cabeza? ¿Los monjes o tu madre? Ni una ni otros. ¿Quién entonces? Dios. Lo que dices no tiene ni pies ni cabeza. Serás ordenado caballero como tu primo, y se acabó. No puedes decidir por mí. Sí que puedo, soy tu padre. Tienes que entender que todo esto es muy difícil de aceptar para mí. Es nuestro único hijo. Además, con lo ardoroso que es, me preocupa que pueda llevarse una desilusión. Sabes de sobra que hay monjes que nunca deberían haber pisado el interior de un monasterio y abades más preocupados por las riquezas que por dar gloria a Dios. No quiero que Roberto tenga que vivir con todo esto. El monasterio de San Pedro no es un monasterio cualquiera. Sus monjes son monjes reformados, de la orden de Cluny. Y además, si la cosa se pone como tú dices, nadie mejor que él para luchar contra ello. Pocas personas son tan tenaces como Roberto para cambiar lo que creen que está mal. Tú estás orgulloso de que la caballería cristiana se extienda por el mundo. Deja que Roberto la lleve al claustro. En el castillo de Troyes, mi madre siempre solía salirse con la suya, de manera que al cabo de un tiempo mi padre me llamó a su presencia. ¿Me habéis llamado, señor? Hijo mío,
Tu madre me ha convencido, y tú también. Puedes ir al monasterio de San Pedro, y puedes hacerlo este mismo año. Pero si te haces monje, sé un monje de verdad. Sé firme, sé sincero, sé persona en quien se pueda confiar. El otro día Teófilo fue elegido papa. Un niño de 12 años en la silla de San Pedro. La Iglesia necesita santos para equilibrar tal monstruosidad. Santos, ¿me oyes? Tú ardías en deseos de ser un caballero de Dios. Pues sigue ardiendo. No nos resultes un fuego de paja. Considera tu ingreso en el monasterio como si desenvainaras tu espada por Dios. Yo te lo ordeno, hijo mío. No envaines jamás esa espada. Perdona. No, no pasa nada. Frater. ¿Eres novicio? Sí, estoy buscando al padre Guillermo. Pues entonces estás yendo a la dirección equivocada. Los novicios tenemos que ir para allá. Ah, gracias. Por cierto, mi nombre es Mauro. Soy Roberto. El trabajo más importante que deberéis realizar como monjes es el estudio y la copia de los manuscritos de nuestra biblioteca. Sin embargo, como novicios deberéis realizar trabajos para el monasterio. Cuando suene la campana, deberéis dirigiros a la iglesia para hacer las oraciones. Ese es el padre Guillermo. Haréis trabajo de Será nuestro maestro de novicios. y la oración. Los Es un poco trabajos de la tarde los haréis desde la hora nona hasta las vísperas. Después de vísperas, dedicaréis el tiempo al estudio y la lectura hasta la cena. Después de completas comenzarán las horas de silencio. Aquel día experimenté por primera vez el sabor de la vida monástica. Sabía a soledad. Sin embargo, recordé que mi padre siempre me decía que todo guerrero conoce un momento de desolación justo antes de lanzarse al combate. Ese pensamiento me animó. La vida en el monasterio era una vida muy ocupada. Pasábamos la mayor parte del día en el scriptorium, estudiando y copiando manuscritos, o en el coro realizando los oficios divinos. Nosotros, por ser novicios, pasábamos el resto del tiempo haciendo trabajos para el monasterio, o bien en la cocina. Me parecía increíble que alguna vez hubiera podido tener un rato de ocio en el castillo. Incluso durante las colaciones debíamos permanecer en silencio mientras escuchábamos pasajes de la regla o alguna lectura edificante. Apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinui te, Domine. Nuestro abad don Bernardo solía hablar a menudo conmigo. Siempre tenía algún consejo que darme. Estudiad y vivid la regla, hijo mío. Hacedlo y no solo seréis un buen monje, sino que seréis santo.
Cada mañana don Bernardo nos explicaba los distintos pasajes de la regla en la sala capitular. Hemos oído estas La regla tristes contenía palabras todas las del enseñanzas de profeta nuestro padre Ezequiel. San Benito, y pronto descubrí en ella Yo una gran sabiduría. Busqué quien se pusiera en la brecha de la muralla frente a mí para defender la tierra y no lo hallé. Yo me imagino una ciudad en llamas, sitiada por todas partes y con una brecha enorme en sus murallas por la que está a punto de abalanzarse el enemigo. ¿Hay alguien dispuesto a defender la brecha de la muralla? ¿Hay alguien dispuesto a ser santo? Mauro y yo nos hicimos amigos. Él era mayor que yo y llevaba más tiempo de novicio, de manera que me ayudó a adaptarme a la vida monástica. Solíamos discutir a menudo sobre los más variados temas, desde la interpretación de las escrituras a la correcta observancia de la regla. Aunque su influencia no siempre era del todo buena, pues conocía todos los trucos para eludir nuestras obligaciones y escapar del control del padre Guillermo. Por algún motivo, cada vez que le hacía caso, acababa metido en algún lío. Os hacemos entrega del diezmo de la cosecha de este año, conforme a la dignidad que corresponde a la Casa Madre de Cluny y a su reverendísimo abad Hugo, que es el abad de todos nosotros. Me impresiona ese muchacho. ¿Quién? El novicio Roberto. Me impresiona el empeño que pone en hacer todas las cosas. Siempre es el primero en todo. ¿Y no piensa que su actitud es un poco presuntuosa? ¿Por qué habría de serlo? Se esfuerza exageradamente como si quisiera ser visto. Además, camina de manera altiva, como si se creyese un caballero. Es el entusiasmo propio de su edad. No creo que haya ningún mal en ello. De hecho, me preocuparía que se extinguiera su ardor. Significaría que no estaríamos haciendo bien algo. Mauro, ¿quiénes son ellos? Pues unos campesinos que cultivan los campos. Ya, eso ya lo veo. Dijo que qué hacen en estas tierras, son las del monasterio. Bueno, estos hombres los cultivan para nosotros. Pero no se supone que eso deberíamos hacerlo nosotros. La regla dice que el monje debe vivir del trabajo de sus manos. Roberto, no puedes tomarte la regla tan al pie de la letra. Además, no podemos hacer dos cosas a la vez. No podemos estar copiando manuscritos y trabajando en los campos. Que yo sepa, todavía no tenemos el don de la bilocación. El padre Guillermo, corre, corre. Pero no corre. te había pedido el padre Guillermo Corre, que... corre, escóndete. Pero no era el padre Guillermo el que te había pedido que recogiésemos esto del huerto. Entonces esto es robado. Mira, frater, ¿qué pasa? ¿Que no es los evangelios? Lucas 10:7. Todo obrero merece su salario. Venga, creo que ya se ha ido.
Padre Abad, quisiera preguntaros algo que me preocupa. Decidme. He encontrado que a veces hay ciertas diferencias entre la vida que llevamos y lo que la regla dice. ¿Y cuáles son esas diferencias? San Benito insiste mucho en el aspecto del trabajo manual y nosotros no realizamos ninguno. Vaya, sería la primera vez que un novicio se queja de falta de trabajo manual. ¿No tenéis suficiente con las labores de limpieza y de cocina? Sí, bueno, pero San Benito no se refería a ese trabajo manual, ¿verdad? Él se refería al trabajo duro y pesado de los campos. Además, nosotros tenemos siervos que lo hacen por nosotros. Cuando dejemos de ser novicios, ya ni siquiera haremos las tareas domésticas. Tenéis razón, hijo mío. Pero San Benito vivió hace 500 años. Y las cosas han cambiado mucho desde entonces. El trabajo manual era necesario en su tiempo, porque tanto San Benito como los primeros benedictinos vivían una vida muy sencilla, casi como campesinos. Pero nosotros no tenemos esa simpleza. Tenemos una tarea muy grande que realizar: copiar los escritos de nuestra biblioteca. Si no lo hacemos, las enseñanzas de los padres de la Iglesia y de los antiguos maestros se perderían. Es una gran responsabilidad. Pero San Benito insiste mucho en el trabajo manual. Si dejamos de hacerlo, seguiremos siendo fieles al espíritu de la regla. Permitidme que os haga yo una pregunta que creo que va a resolver todas vuestras dudas. Si San Pedro volviese a Roma hoy mismo, en este año de 1034, ¿creéis que encontraría la Iglesia como él la gobernó hace 1000 años? No. Yo creo que se sentiría incómodo, rodeado de cardenales y reyes. Y creo que se enfadaría mucho al ver a un niño de 13 años sentado en su silla. De hecho, creo que preferiría volver al cielo. Pero la realidad, Roberto, es que se trata de la misma Iglesia. El Señor es el mismo y también la fe. La esencia permanece igual, por mucho que las formas hayan cambiado. ¿Comprendéis? O sea, que en esencia somos lo mismo que los primeros benedictinos. Exactamente. Vivimos en comunidad, bajo un abad y conforme a la regla. Las diferencias externas que notáis no afectan a nuestra esencia. San Benito hallaría aquí su espíritu exactamente igual que Monte Cassino. El cambio no supone necesariamente desviación, sino evolución. ¿Qué pensáis? ¿Qué pienso? Pues que tenéis razón y que me convendría aprender a pensar más. Es hora de ir a vísperas. Ya veréis como hoy también se duerme el hermano Juan. Fíjate bien, siempre le pasa a partir del segundo salmo. Ha venido el conde Champagne y su séquito. Necesitamos que vengáis a ayudarnos. ¿A qué se debe la visita del conde? Viene a pasar las Navidades. ¿Aquí? Sí, lo hace todos los años. Bienvenido, señor conde y señora condesa. Es una inmensa alegría tenerles con nosotros. Un presente del condado. Muchas gracias. Por aquí, por favor.
no prefiere pasar las navidades en su corte. El conde ha hecho muchas donaciones a este monasterio. Es un honor poder recibirle cada año. De hecho, se dice que quiere ser enterrado aquí. ¿Aquí? Silencio. Luego vendréis a hablar conmigo, Roberto. Benedicite. Dominos, venid conmigo. Y bien, ¿por qué estabais hablando sin permiso el hermano Mauro y vos? Sí, perdonad, padre maestro. Fue culpa mía. Yo inicié la conversación. Pensáis que las reglas no están hechas para vos, ¿verdad? Pues eso es orgullo. Y el orgullo es uno de los peores pecados. El padre Guillermo me dijo muchas cosas sobre el orgullo y la humildad aquel día. Muchas más de las que pude comprender en aquel momento. Lo que sí que me quedó claro fue que yo era orgulloso y debía ser humilde. Y que si seguía siendo orgulloso, nunca sería un buen monje. No sé por qué motivo. En cuanto vi a aquellos hombres, sentí por un instante una profunda paz en mi interior. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Gracias por acogernos. Íbamos de camino a Troyes cuando nos sorprendió esta tormenta. En cuanto a Maine, partiremos nuevamente. Sentaos, sentaos. Yo soy Bruno. Este es Odón. Yo soy Alberico. Y estos son Juan y Pedro. Yo soy Roberto. Decidme, ¿habéis comido algo? Vosotros no sois monjes, ¿verdad? No, somos ermitaños. Vivimos en el bosque de Moresmes. ¿Y qué es lo que os has traído hasta aquí? Vamos a Troyes a hablar con el obispo para que nos conceda la aprobación formal para nuestra pequeña comunidad. Pensé que los ermitaños vivían solos. Digamos que la providencia nos ha unido en esta etapa de nuestras vidas. ¿Y qué hay de ti? ¿Hace mucho tiempo que eres monje? Oh, no. De hecho, todavía estoy en el noviciado. Lo acabaré dentro de 2 meses. Entonces haré los votos. Así que en 2 meses seréis todo un monje profeso. A ver si resultáis ser un nuevo San Benito. ¿Eso no es un poco presuntuoso, hermano Bruno? Presunción. La humildad no está reñida con los grandes ideales. Algunos se creen humildes solamente porque piensan en diminutivo. Bueno, parece que ha dejado de llover. Debemos irnos. Pero es tarde. Quedaos a dormir. Nuestro abad estará encantado de acogeros. Transmitirle a vuestro abad nuestro agradecimiento. Pero debemos seguir nuestro camino. Rezaré por ti. Que Dios te guarde, hermano. Dios te guarde.
Últimamente encuentro a Roberto más en las nubes que de costumbre. Temo que estar encerrados tanto tiempo no sea bueno para ellos. Los jóvenes necesitan moverse, y más ahora que se acerca la fecha de sus votos. No me gustaría que estuvieran agobiados. Tal vez podríais mandarle alguna tarea fuera del monasterio y enviad también con él al novicio Mauro. Así podrán conversar y distraerse. De acuerdo. Bien. ¿Por dónde íbamos? ¿Deseamos pediros? Ah, sí. Deseamos pediros los derechos de explotación de las tierras que se extienden más allá de la villa. No puedo creer que nos hayan dejado salir. Llevaba semanas metido en el monasterio. Además nos han dejado hasta la hora de nonas, así que tenemos toda la mañana para hacer lo que queramos. ¿Y cuál es la tarea que nos ha encomendado el padre Guillermo? Recoger leña. Ah, bueno. Entonces tenemos tiempo. Mauro, ¿qué es para ti ser monje? ¿A qué vienes a preguntar ahora, Roberto? No sé. Es que el otro día vinieron unos ermitaños al monasterio. No me digas que ahora quieres ser ermitaño. No, no es eso. Solo que me dieron envidia. Se les veía realmente cerca de Dios. ¿Es que no te gusta la vida aquí? No sé, a veces me siento extraño. Es como si le estuviera dando a Dios muy poco de mí. ¿Muy poco? Pues si nos pasamos el día entero en la capilla. Le estás dando lo mismo que los fundadores de Cluny y eran santos. ¿No te parece suficiente? Sí, los fundadores de Cluny rescataron a los monasterios de la decadencia y la mediocridad. Pero no es hora de ir más allá. Los ermitaños dijeron algo que me impactó mucho. Dijeron, hay que ser otros San Benitos. Cambiar las cosas. Y yo solo siento que he puesto a buen recaudo mi alma. ¿Y qué hay del resto del mundo? ¿Qué pasa con él? No podemos hacer como si no existiera. Las guerras, el hambre, la discordia. Tenemos que hacer algo al respecto. Pues ya me dirás qué podemos hacer desde el monasterio. Bueno, vamos. Es hora de irse. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Recoger la leña. ¿Y no te importa si la recogemos al monasterio en vez de aquí y así no la tenemos que cargar durante todo el camino? Ah. ¿Han vuelto ya Roberto y Mauro de la tarea que les habéis encomendado? Ya deberían estar aquí. Les he mandado por leña. Así que lo más probable es que lo dejen en la cocina. Voy a ver si los encuentro.
hermano Roberto, me gustaría hablar con vos cuando terminéis con esto. Sí, por supuesto. Os espero en los jardines de la parte de atrás. ¿Qué haría el padre Abad sin su novicio preferido? Bueno, hijo mío, ya falta poco para que hagáis los votos. ¿Creéis que estáis preparados? Si os he de ser sincero, padre Abad, no. ¿Qué os ocurre? Creo que lo que vos llamaríais un conflicto de ideales. Cuando entré en el monasterio me dijisteis que estudiara la regla de San Benito, y no solo que la estudiara, sino que también la viviera. Y lo mismo me dijo mi padre, me dijo, desenvaina tu espada por Dios y no la envaines jamás, sé un verdadero monje. ¿Y creéis que no lo estáis siendo? Todavía soy un novicio, y no quisiera que me tomarais por presuntuoso. Pero cuando comparo mi vida con la de San Benito veo que no solo nos separan 5 siglos, sino que también veo menos autenticidad. ¿En qué sentido? Sé que me dijisteis que el cambio no supone necesariamente desviación, pero nosotros seguimos la observancia que dicta la abadía de Cluny, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces, ¿no sería la observancia original un regalo más generoso para Dios? ¿No sería tal vez más noble vivir con la sencillez de Montecassino, con su soledad, con su trabajo manual y su completo apartamiento del mundo? Sí, hijo mío, creo que tenéis razón. Eso sería lo más noble. Recíbeme, Señor, según tu palabra y viviré, y no me confundas en mi esperanza. Pero entonces, ¿queréis que sea nombrado prior del monasterio? Así es, padre Roberto. Sí, si es lo que deseáis, así lo haré, pero debo deciros que no me siento capaz. Estoy seguro de que lo haréis muy bien. Padre Abad, quisiera pediros una última cosa. ¿Sí? Tal vez no sería el momento de empezar a vivir de forma más auténtica la regla. Hijo mío, nunca seréis buen diplomático. Sois más transparente que el cristal. ¿Queréis introducir alguna reforma para parecernos más a los primeros benedictinos, no es así? Os entiendo bien, hijo mío, pero el momento todavía no ha llegado. La comunidad no está preparada. Ya tienen bastante cambio de teneros como prior. Dejad primero que se acostumbren a vos. Sí, padre Abad. Frater, uno te felicita por tu nuevo nombramiento como prior. Ah, gracias. ¿Por qué vienes a cara tan larga? ¿Sucede algo? No, no es nada. Bueno, en cualquier caso tengo una noticia que seguro que te alegrará. El Papa Benedicto IX ha abdicado. Teófilo ya no es Papa. Vaya, eso sí que es una buena noticia. Sabía que te iba a alegrar. Benedicite. Dominus. El
prior Roberto me encarga que os traiga el recuento sobre el grano de la cosecha de este año. Vaya, qué bien. No esperaba tenerlo tan pronto. El hermano Roberto es verdaderamente eficiente. La verdad es que nombrarlo prior fue una decisión excelente. Aunque debo confesaros que al principio no estaba muy convencido. Ya sabéis que el hermano Roberto es demasiado testarudo y extremista en sus opiniones. Pero finalmente ha resultado ser muy buen prior. Hasta los monjes más gruñones se están volviendo mucho más amables. Es un pedazo de pan. Incluso se ha ganado fama entre los campesinos de esta región. Lo tienen por un santo varón. Si eso hace que den más comida al monasterio, hasta yo mismo predicaré sus milagros. Y tal vez este tiempo como prior le ayude también a olvidarse de esas ideas tan extrañas de la Reforma. Me parece que sois un poco ingenuo. No creo que el hermano Roberto olvide eso nunca. Solo está esperando el momento oportuno. Padre Roberto, hay un hombre llamado Alberico que desea veros. Hermano Alberico. ¿Cómo estáis, Padre Roberto? ¿Os acordáis de mí? Hace mucho tiempo. ¿Cómo os va todo? Bueno, las cosas no van muy bien. El hermano Bruno partió hacia los Alpes a dirigir una comunidad allí y el resto de los ermitaños nos sentimos un poco perdidos. Bueno, ¿y qué os ha traído hasta aquí? Roberto, hemos conocido vuestra fama en la región y queremos pediros que dirijáis nuestra comunidad. ¿Yo? Sí, toda la comunidad está de acuerdo en aceptarte. Alberico, de verdad que me encantaría, me honréis con esta petición, pero no va a poder ser. Me ata el voto de obediencia y solo mi abad puede liberarme. Pero acudid al obispo, seguro que le encuentra a alguien mejor que yo para que os dirija. Ya, gracias. Bueno, siento haberos molestado. Que Dios te guarde. Dios te guarde, Alberico. Sí, Padre Roberto. Reverendo Padre, quería pediros que me liberéis de mi voto de obediencia y me dejéis partir con los ermitaños de Molesmes y fundar una comunidad con ellos. ¿Cómo? Padre Abad, estos ermitaños se han quedado sin nadie que les dirija y me han pedido que les acompañe en su camino. Están dispuestos a adoptar la regla de San Benito y a vivirla en toda su pureza. Es la oportunidad que siempre he deseado. Pero eso no puede ser, Roberto. Os necesitamos aquí. La comunidad os necesita. No imagináis el bien que hacéis con vuestro ejemplo. Pero... No, Roberto. Debéis quedaros aquí. Está bien, Padre Abad, como deseéis. Ese día aprendí verdaderamente lo que costaba cumplir el voto de obediencia. El abad me lo ha contado todo. Mauro, hace 10 años que me conoces. Sabes que lo único que deseo es poder empezar a vivir la observancia original de la regla. Pero nadie parece estar de mi parte. Me siento como un caminante que viaja hacia una cumbre lejana. Todo ante mí es bruma y niebla y ningún camino se abre ante mis pies. Parece que mi oportunidad para llevar esto a cabo no vaya a llegar nunca. Vamos. ¿Dónde está el Roberto testarudo que yo conozco? Estoy seguro que tu oportunidad llegará algún día. ¿Me habéis llamado? Así es, Padre Mauro. Vos perdéis mañana un amigo y yo el apoyo de mi vejez. Nuestro padre prior nos abandona. Roberto se va. ¿Cómo? ¿A dónde?
Será superior de los ermitaños de Molesmes. Pero si siempre se lo habéis negado. Esta vez no me puedo negar a la autoridad que me lo pide. El Papa. Así es. Hasta esas instancias ha llegado la fama de Roberto. Al ver que sus peticiones eran denegadas, los ermitaños decidieron recurrir a quien no podía ser desobedecido. Y a Roma se fueron. Así que esta vez no tengo elección. ¿Creéis que su reforma va a dar resultado? Bueno, ya sabéis que las discusiones en torno al verdadero espíritu de la regla no son nada nuevo. Pero puede que Roberto, a pesar de su juventud, o tal vez gracias a ella, haya dado con el quid de la cuestión. No sé, yo creo que exagera. Comparto todas sus opiniones con él menos esta. Por algo será. Padre Mauro, gracias a Dios, nuestra comunidad es bastante normal. Pero no existen muchos monasterios como el nuestro en Francia. Cluny hizo mucho bien en su tiempo, pero ahora Cluny... Mirad, por toda Francia hay monasterios en crisis y algunos en abierta rebeldía contra unas normas que les parecen demasiado estrictas. El mundo monástico necesita algo radical, algo que le haga tambalearse y despertar de su comodidad. ¿Y entonces por qué nunca le permitisteis hacerlo aquí? Ya sabéis cómo son los monjes en este monasterio. La reforma que propone Roberto habría sido excesiva para ellos. No. Roberto tiene que empezar su reforma con personas nuevas, creando un monasterio desde cero. Esa es la única manera. Sí, Roberto tendrá su oportunidad con estos ermitaños. Y vos también vais a tener la vuestra. ¿Cómo? Necesito un prior. Y considero que vos sois la persona indicada para ello. ¿Yo? Sí, vos, Padre Mauro. Pero ya sabéis que tengo una lengua muy afilada. Puede ser domada. 20 años de esfuerzos no lo han conseguido. Pues tenéis que seguir intentándolo. Venga, id a ver al Padre Roberto. Seguro que tiene muchas cosas que contaros. ¿Qué hay, Padre Prior? Así que lo sabías. Así es una gran responsabilidad. Don Bernardo está muy mayor, de modo que tendréis que ser en todo excepto en el nombre abad del monasterio. Olvida eso ahora. Tal vez puedas engañar al abad, pero a mí no. Dime, fuiste tú quien pidió a esos ermitaños que fueran a ver al Papa, ¿verdad? No. ¿No? No. Pues deberías haberlo hecho. Y así les habrías ahorrado a ellos y a ti estos años de espera. Sí, me habría pasado el resto de mi vida preguntándome si hice mi voluntad o la voluntad de Dios. Es mejor así, ahora ya no hay ninguna duda. Mira, Roberto, esta reforma no puede vivirla nadie excepto tú. Mauro, se han introducido demasiados lenitivos en la orden benedictina. Necesitamos volver a la observancia original. Ojalá pudieras venir conmigo. Allí voy a necesitar un amigo de verdad. Y tú lo has sido siempre. Y lo sigo siendo. Lo sé. Reza mucho por mí. Eso te lo prometo. Que Dios te acompañe, frater. Aunque el resto me abandonen, Él siempre estará conmigo. Aquellos hombres vivían en la más absoluta pobreza. Allí no había nada que reformar, ningún lenitivo ni mala costumbre que abolir. Todo lo que había que hacer era empezar a vivir la regla. Al acabar el día, me iba a dormir más cansado que nunca, pero también más feliz que nunca. Against all my reason, I put up a fight.
Rivers carve the valleys on my face. I told you I'd not leave you, but I have run away. As the coldness settles on my back, who is the greatest lover? You said you are. Me agrada tu sonrisa, hermano Alberico. Consérvala siempre. No puedo cambiarla. Una abad sí que puede cambiar los cargos. A partir de hoy serás prior de Molesmes. Estoy aquí para obedecer. Pues mi primer mandato como abad será que sigas sonriendo. Estamos despejando ese campo. Me imagino que tendremos que estar todo el invierno trabajando en él. Y luego en primavera y en verano tendremos que estar cultivándolo, arándolo, cuidándolo. Por lo menos espero que tengamos una buena cosecha en otoño. No podemos alimentarnos de tocones. Naturalmente. ¿Crees que será buena la cosecha? El terreno virgen no produce mucho el primer año de su cultivo, pero confiaremos en Dios. A eso nadie te gana, Alberico. ¿Qué tal van el resto de trabajos? Ven, y te lo enseñaré. Esto es el comienzo de un canal que traerá agua al monasterio. Estamos secando este pantano para tener un campo de cultivo. Esos dos monjes de allí están allanando el cerro y rellenando los barrancos para tener un nuevo campo de trigo. Todo esto con solo 7 hombres. ¿Qué harías con un ejército? Bueno, también he mandado a otros 2 monjes a por madera para construir un establo de unas reses que todavía no tenemos. Mucha fe tienes tú, padre prior. De momento lo que tengo es trabajo de sobra, reverendo padre. Tal vez no seamos los caballeros de Dios que te gustaría que fuéramos, pero por lo menos sí somos los esforzados trabajadores que deben ser los benedictinos. Esa parte de la reforma está completada. Me alegra que le llames reforma, no rebeldía como otros. ¿Quién es? Monjes de otros monasterios que nos critican abiertamente. Bueno, eso llamará la atención de los hombres sobre nosotros. Nuestros críticos nos hacen un favor al llamarnos rebeldes. Seamos pues los monjes rebeldes. Ya veréis, vendrán postulantes de todos lados. Y yo tendré que preparar campos para ellos. ¡Postulantes! ¡Llegan postulantes! Alberico, ve tú, que eres el prior. Que si vamos todos igual se asustan. Muy bien, padre abad. Mi nombre es Esteban. Hemos oído hablar del abad Roberto y venimos a unirnos a los monjes de Molesmes. Nos han dicho que era aquí. Sí, por aquí. Yo soy el prior, Alberico. Acompañadme.
hermano Esteban, ¿verdad? Esteban Harding, sí. Harding, ¿no suena francés? Tampoco lo soy yo. Vengo de Inglaterra. Ah, pues no tenéis ningún acento. Ya, bueno. Estudié en las escuelas catedralicias de Reims y París. ¿Y qué os ha hecho cambiar a Platón y Aristóteles por el hábito y la azada? Bueno, digamos que, pensándolo racionalmente, esta era la mejor opción. ¿Qué os hace tanta gracia? Solo un inglés se plantearía la vocación en términos racionales. Puede ser. ¿No es maravilloso? Ingleses y franceses trabajando codo con codo. Parece que Dios ha querido hacer un pequeño milagro con nosotros. ¿Estáis seguros que solo vienen 2 en el séquito? Así es, señoría. Me gustaría saber con qué ataviarme. Si esos monjes de Molesmes son, como la gente dice, les parecerá un pavo real si me presento con mis vestiduras habituales. Y al contrario, si no son como la gente dice, les defraudaré si no me presento con mis ropas más brillantes. Después de todo, no sé por qué tengo que hacer esta visita canónica. Yo soy obispo de Champagne y Molesmes está en Borgoña. Su fundador, Roberto, proviene de Troyes, señoría. Así que es conveniente que seáis vos quien haga la visita. Además, no es largo el camino. Llegaremos poco después del mediodía y estaremos de vuelta al anochecer. Creo que este atavío será lo suficientemente modesto y digno a la vez. A jugar por la expresión del obispo, estos monjes no van a durar mucho. ¿Quién sabe? Sería algo verdaderamente inusual. Encontrar unos monjes que vivieran realmente la soledad y el trabajo manual. ¿No creéis? Inusual decís, sería una bendición. Si los monasterios fueran verdaderamente lugares de trabajo y de oración, los obispos tendríamos menos preocupaciones y la iglesia menos escándalos. Pero mis informes van más allá. Hablan de que mueren de hambre, de silencio, de trabajo. He oído decir que no están sometidos a la abadía de Cluny, que siguen la regla de San Benito según su propia interpretación. Si los informes son ciertos, Roberto regresará a Troyes y Molesmes será el bosque que un día fue. Voy a decirle al padre Roberto que el obispo de Troyes y su vicario han venido de visita. ¿Qué anuncia? El oficio de nona, señoría. Bien, asistiremos a él. ¿Presidiréis vos el oficio? No. Nosotros nos quedaremos en la parte trasera. Hacerlo todo como de costumbre. Veni Creator Spiritus
Eminencia, este es nuestro padre abad, Roberto. Sois la sorpresa más grata de todo el año. En mi nombre y en el de nuestra comunidad le damos la bienvenida. Gracias. Íbamos a llevar a cabo nuestra colación ahora mismo. ¿Queréis participar de nuestro humilde alimento? Estaríamos encantados. Avisad al cocinero. Acompañadme. Vienen el obispo y su vicario a la colación. ¿Podrás arreglarte? Ya conocéis el estado de nuestra despensa. Bueno, pues echa un poco de agua a la sopa y sírvele vino solo a los huéspedes. La comunidad se contentará con agua. Bueno, está bien. No es una gran comida para un obispo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y tan humilde. Averigua si esto es lo corriente o si se trata de una exhibición. Los monjes no parecen tan extrañados. Yo creo que debe ser habitual. Me gustaría poder hablar con vos. Tal vez, mientras conversamos, alguno de vuestros hombres podría mostrarle los terrenos a mi vicario. Sí, mi prior Alberico se encargará. Si queréis acompañarme, en mi celda podremos hablar más tranquilamente. Confío en que el abad Roberto sepa explicarle el espíritu de nuestro modo de vida. No os preocupéis, su señoría es todo un experto en sacar información. Y me imagino que en esta ocasión usará su habilidad para lograr saber todo lo que desee. Podríamos decir que el obispo Hugo me arrancó una confesión general de toda mi vida, desde mi juventud hasta los inicios de la fundación en Molesmes. Me dijo que debíamos formar parte de alguna orden si queríamos que la gente dejara de desconfiar de nosotros. Preferimos seguir viviendo apartados del mundo y poder tomar nuestras propias decisiones. Pero también deseáis vocaciones, ¿no es así? Yo soy el legado del Papa en Francia, y el Santo Padre no desea que haya abadías independientes. Esto sienta un mal precedente que incita a la rebelión. No dudo de vuestras buenas intenciones, pero no podemos hacer excepciones. No tenéis por qué someteros totalmente. Si os unís a Cluny, yo mismo me encargaré personalmente de que no os obliguen a abandonar vuestra observancia de la regla. Gracias, Eminencia, pero preferimos seguir conservando nuestra independencia. Bueno, supongo que no os puedo forzar, pero tened en cuenta que tampoco os podré ayudar. No parecéis muy contento con Molesmes. La verdad es que yo estoy hambriento. Y yo admirado. ¿Cómo? ¿Entonces no habrá supresión? ¿Supresión? Quisiera Dios que lo que hubiese fuera difusión. Estos hombres ni están locos ni son unos farsantes. Ojalá hubiera más Robertos en el mundo. La cristiandad iría mucho mejor. Vamos, debemos acelerar el paso. Tenemos que llegar antes del anochecer. Eminencia, los guardias de la ciudad han detenido a unos hombres vestidos de monjes que iban de puerta en puerta pidiendo limosna. ¿Cómo? Tráemelos ahora mismo. La pobreza evangélica es una cosa y mendigar otra muy distinta. ¿Qué es lo que me han dicho? ¿Estáis mendigando por la ciudad? Pero, hermano Esteban. Sentaos y contadme qué os ha sucedido.
Bueno, no hay mucho que contar. La cosecha ha sido muy escasa este año y como la comunidad ha crecido tanto, pues, las despensas están vacías. Y bueno, el abad Roberto nos mandó a buscar alimentos, pero no nos dio dinero para ello. De hecho, lo único que nos dio fue el pasaje este de la profecía de Isaías, aquel que dice: vosotros, los que no tenéis que comer, apresuraos, comprad y comed. Pero me temo que la profecía de Isaías aún no se ha cumplido. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Pero qué ha sucedido para que lleguéis a esta situación? Cuando hicimos nuestra primera visita vivíais austeramente, pero esto es indigencia. Hemos tenido muy malas cosechas. No podéis seguir así. Casi morís de inanición. El deber de todo abad es cuidar de la comunidad que le ha sido confiada. No puedo permitir que os muráis de hambre, y menos una comunidad que es tan querida como la vuestra. Tenéis que convertiros en una filial de Cluny. Solo así podré ayudaros. Si no, disolvemos la comunidad y que cada uno vuelva a su monasterio de origen. No digáis tonterías. No os preocupéis. La sujeción será solo nominal. Nada más, os lo prometo. Si no, vuestra reforma perecerá, y vos con ella. Está bien. Está bien. El obispo Hugo se preocupó de que no nos faltara de nada. Instó también a todos los nobles de la región para que colaboraran económicamente con la abadía. De todos lados acudían personas que nos pedían que nuestros hombres fundasen monasterios filiales en sus tierras. Se fundaron prioratos por toda Borgoña. Todo parecía irle bien a Molesmes. Y ese día nos pusieron un pan totalmente rancio. No había quien se lo comiera. De hecho, fui a hablar con mi hermano cocinero para decirle que no. Hermanos, ¿no deberíais estar en los campos de cultivo? Sí, es que nos dirigíamos al scriptorium para copiar un manuscrito. ¿Tenéis permiso del prior Alberico? Bueno, no. Pues entonces id a trabajar los campos. Sí, padre abad. Bienvenido, padre abad. ¿Necesitas algo? No, muchas gracias. Acabo de dejar el caballo en los establos. Es una suerte que decidieras construirlos. Ah, sí, y hubo que tirarlos para hacer unos más grandes. Bueno, así caben más animales. Sí. ¿Qué tal la visita al conde de Champaña? Pues muy bien. El priorato progresa con fuerza y el conde se ha interesado en que construyamos otro nuevo. Ah, mira, eso es una muy buena noticia, la verdad. Sí. Qué bien. Dame, que te ayudo, pobre. Debes estar cansado. Gracias. Estoy muy contento con que otros monasterios se sumen a nuestra observancia de la regla. Sí, bueno, Roberto, yo tenía que decirte una cosa. Yo creo que tienes que estar aquí más tiempo en el monasterio. Con tantas idas y venidas, la comunidad te echamos mucho en falta. Y los jóvenes ni te conocen. Yo no puedo estar de abad todo el tiempo. Vaya, no me lo esperaba. Sí, bueno, no te preocupes, ya hablaremos con más calma. Es algo que quería contarte. Desde que te fuiste, la comunidad se ha relajado mucho. Sobre todo los más jóvenes. Aquellos que no vivieron la austeridad de los primeros tiempos. Quieren más scriptorium y menos trabajo manual. Es decir, más Cluny y menos Molesmes. El peor de todos es el hermano Romano. Ese es listo como el diablo. Y todos los demás le siguen alrededor como bufones. A mí no me hacen caso, pero porque yo no soy el abad, a ti sí que te escucharían. Hablaré con la comunidad. Las faltas de obediencia no se pueden tolerar. Hermanos, he oído que algunos de vosotros no vais a los campos en las horas de trabajo y que evitáis en todo lo posible el trabajo manual. También he oído que muchos de vosotros os quejáis de la calidad de los alimentos y de las ropas que recibís. Debéis saber que las quejas y la desobediencia son el camino más rápido para la destrucción de una comunidad monástica. Hemos venido aquí para servir a Dios y para santificarnos mediante el trabajo. De modo que todos comeremos los mismos alimentos, vestiremos las mismas ropas y haremos el mismo trabajo. Me preocupa que la comunidad no entienda el espíritu que queremos vivir en Molesmes.
El problema es que la mayoría de los hermanos que estaban con nosotros desde los inicios se han ido a fundar prioratos. Espero que mi presencia aquí logre restaurar la disciplina. Seguro que sí. San Benito insiste mucho en este aspecto. La vida en comunidad es muy importante para la vida del monje benedictino. Como bien apunta aquí... Reverendo Padre, ¿qué pensáis de lo que dice San Benito en este pasaje de la regla? Se trata del capítulo 48, precisamente el que está dedicado al trabajo manual. Dice así: si las condiciones del lugar o la pobreza les obligan a recoger la cosecha por sí mismos, no se aflijan. ¿De esto no se deduce que el trabajo en los campos no es algo obligatorio, sino algo que debe hacerse en caso de pobreza o necesidad? Hermano Romano, ¿por qué no leéis también la frase siguiente? Dice así: entonces serán verdaderos monjes mientras vivan del trabajo de sus manos, como hicieron sus padres y antaño los apóstoles. Tal vez vos también deberíais leer la frase que le sigue a esta. Todo esto debe hacerse con moderación. Todo esto debe hacerse con moderación en beneficio de los débiles. Y yo no veo que seamos una comunidad de débiles. Los monjes de este monasterio levantaron estos edificios con la fuerza de sus brazos. Pero eso es cosa del pasado. ¿Por qué Hermano Romano, no hay nada más que discutir. Si queréis decirme algo, venid a mi despacho. Bueno, yo creo que ya es la última vez que hablamos de este tema porque ya no se va a hacer más. Está claro que hay que ir al campo y ya está. Punto. No podemos estar todos Hermanos, es la hora del trabajo manual. Creo que la discusión ha quedado ya suficientemente zanjada en la sala capitular. Queremos poder debatir el tema del trabajo manual toda la comunidad reunida. La regla dice que hay que tener en cuenta la opinión de todos en las decisiones importantes. Sí, y según el reglamento de Cluny, el monje debe dedicarse a la tarea del estudio y de la escritura, no al trabajo manual. Bueno, si también conocéis el reglamento, sabréis que dice que los monjes deben estricta obediencia a su abad. Así que por santa obediencia iréis todos a trabajar los campos. Tienes que hacer valer tu autoridad como abad. Expulso al hermano Romano. No, Alberico. Dios busca monjes que le sirvan libremente, no obligados por su abad. Además, si logramos convencerles, habremos conseguido muchas almas para nuestra causa. Pero haz callar al menos al hermano Romano. Está incumpliendo el voto de obediencia. Lo peor es que tiene razón. Según el reglamento de Cluny, no están obligados a trabajar la tierra. Y mi actitud podría verse como un abuso de autoridad. Pero esto no es Cluny, esto es Moresmes. Oficialmente somos Cluny. Voy a convocar una reunión en la que toda la comunidad pueda expresar libremente su opinión sobre el trabajo manual. Padre Abad, permitidme decir algo. Lo que impulsó a venir a este monasterio fue el alto ideal que aquí se vivía. Explicadles qué es la regla para vos. Solo así podréis convencerlos y ganar su corazón. Tenéis razón, hermano Esteban. Casi había olvidado por qué estamos aquí. Este domingo, a la hora de nonas, tendremos un encuentro en la sala capitular para hablar de todo lo referente al trabajo manual. Reverendo Padre, el obispo de Troyes ha venido. Desea hablar con vos. Roberto, todos los nobles de la región han venido alarmados, diciéndome que hay una rebelión en vuestro monasterio. Están todos muy confusos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay ciertas discrepancias respecto a la observancia original de la regla. Pues debéis solucionar esta situación cuanto antes, o perderéis la confianza de los nobles. Pero poner solución a esto implicaría que alguna parte de la comunidad saliera dañada. Hay ocasiones en las que hay que hacer sacrificios para que los grandes proyectos puedan salir adelante. De vos y de vuestra abadía dependen el resto de prioratos que habéis fundado. Si no ponéis solución a este conflicto, vuestra reforma perecerá. Debéis actuar cuanto antes. Los que fundamos con gran esfuerzo este monasterio, lo hicimos movidos por el deseo de volver a la observancia benedictina, observancia que tiene como fundamento el trabajo manual.
que nos acerca a Dios y nos santifica. Algunos de vosotros que os habéis rebelado contra el trabajo manual, alegando las leyes de Cluny, decidme por qué deseáis eliminarlo. No queremos que se elimine el trabajo manual, solo queremos que se reconozca que el scriptorium es tan buen trabajo manual como la labranza y la cosecha. Pues eso no es lo que la regla dice. Eso no lo podemos saber, puesto que la regla siempre habla del trabajo manual sin especificar. Y Casiodoro, que como sabréis fue contemporáneo de San Benito, dice que de todas las labores que puedan realizarse del trabajo manual, ninguna le agrada más que la labor de los copistas. ¿Y cómo vamos a alimentarnos si no trabajamos los campos? Arrendémoselas a los siervos, que las trabajen ellos y nos den diezmos para poder mantenernos. Si queremos, podemos conseguir muchas más tierras. Todos los nobles de la región estarán dispuestos a ayudarnos. Todo eso nos llevará de nuevo al acomodamiento y a la mediocridad. Ese no es el espíritu de Molesmes. Siempre hablando del espíritu de Molesmes, pero ese es el pasado. ¿Es que acaso hemos de ser unos suicidas y morirnos de hambre para satisfacer a Dios? Aquí nadie se está muriendo de hambre. Solo deseamos mantener el trabajo manual, tal y como nuestro padre San Benito nos lo pidió. Si la situación actual no os satisface, decidme, ¿qué proponéis? Que cada monje elija si prefiere hacer el trabajo manual en los campos o en el scriptorium. Pero esos son lenitivos, eso es una desviación de la regla. Padre Abad, San Benito no estaba en contra de los lenitivos. Él mismo dice que su regla era mucho más liviana que el resto de las reglas monásticas de su tiempo. Él quiere crear una escuela del amor de Dios en el que no se imponga nada duro, nada áspero. San Benito era un santo muy humano. Y aún así ni siquiera somos capaces de seguir su regla. Solamente queremos modernizar sus enseñanzas. Es lo que él hubiera deseado. Dejadnos realizar el trabajo manual en el scriptorium. Está bien. ¿Quién más desea que esto sea así? Sea pues tal y como decís. ¡Roberto! ¿Cómo les has permitido hacer esto? Soy el abad. No deseo crear una división en la comunidad. Ya hay una división. Roberto. Quería pedirte perdón por lo que te he dicho antes. No me he dado cuenta de lo difícil que es ser abad. Por favor, perdóname. Ya te había perdonado. Aún tenemos una oportunidad de encauzar la situación. Romano y los suyos han vencido porque son muchos. Pero si llamas a los monjes que se han ido, seremos más y podremos retomar la observancia del trabajo manual. No, Alberico. Los monjes de Molesmes han tomado su decisión y yo he tomado la mía. Me voy. ¿Cómo que te vas? Estos monjes no desean una vivencia auténtica de la regla. Puedo obligarles a efectuar el trabajo manual, pero no puedo obligar a sus corazones a que amen la estricta observancia. San Benito dice que el abad debe velar para que sus hijos lleguen a la mayoría de edad espiritual. Pues bien, a estos les conviene estar un rato a solas y madurar. Pero si te vas, ¿este monasterio se hundirá? Si es obra de Dios, Él la mantendrá a flote. Y si no, se hundirá como cualquier otra obra humana. Al principio pensaba que esta reforma era cosa de Dios, pero ahora ya no estoy tan seguro. Debo retirarme, pues no soy yo quien debe mantenerla a flote. Pero aún podemos hacer callar a los disidentes. Han incumplido sus votos. A ti te tienen que obedecer. ¿Tú eres el abad? No. Ahora tú eres el abad. Haz lo que la santa regla y tu conciencia te dicten. ¿A dónde irás? Me iré al bosque. Espero que allí mis rezos y ayunos sean más útiles de lo que ha sido mi mandato. Pero
almohadilla podemos irnos a cualquiera de los prioratos que has fundado. Deja que estos hagan lo que quieran, a ver cómo se organizan sin ti. No has entendido nada, Alberico. He hecho lo mismo que en Cluny. He cometido los mismos errores que tanto he denunciado. He creado una comunidad acomodada y mediocre. Me he convertido en un señor feudal con tierras y vasallos. Esto no es lo que San Benito quería. Pero esta es tu reforma. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Esta no es mi reforma. Es la reforma de Dios. A él se la devuelvo. Yo, Roberto, abad de Moresmes, nombro al hermano Alberico como mi sucesor al frente de este monasterio. A partir de hoy, le deberéis respeto y obediencia en todo. Que os acompañe la bendición de Dios y la protección de la Virgen María. Roberto se ha ido porque quería ver si somos verdaderos caballeros de Dios. Demostrémoslo viviendo auténticamente la regla. A partir de hoy, todos trabajaremos en los campos. ¡Todos! ¿Sabéis qué es lo que dice el reglamento de Cluny que hay que hacer con los abades déspotas y tiranos? ¡Que hay que encerrarlos! Ahora, Señor, solo a ti te hablo. Cuando nadie más quiere comprender. Tú que lo has contradicho todo, que me has dejado en tierra de nadie. Que no quieres que haga mi reforma sino tu voluntad. Pero me has dado la paz. Ahora empiezo a entender de qué se trata. Empiezo a comprender. No puedo obligar a nadie a venir a la nube donde vivo en tu luz. No puedo explicar la angustia que supone tu gozo, ni la pérdida que supone la posesión de ti. Esta es la razón de mi deseo de soledad. Apartarme de todas las cosas para poder llegar hasta ti. Que encerremos a Alberico en una celda hasta que decidamos qué hacer. A partir de ahora se pondrán en práctica todas las costumbres de Cluny, tal y como están descritas en sus reglamentos.
Mauro, ¿qué haces tú aquí? Don Mauro, ahora soy abad de San Pedro. Entonces, ¿don Bernardo ha muerto? Sí, hace cosa de unos meses. He estado muy atareado últimamente y muy ausente de lo que sucedía en el mundo. Bueno, eso es algo bueno para un monje. ¿Cómo has sabido que estaba aquí? Me lo dijeron los monjes de Molesmes. Vine en cuanto supe que había habido una revolución en tu monasterio. Ya ves, Mauro, tú tenías razón. Nadie quiere esta reforma, ni siquiera Dios. Solo yo me he empeñado en sacarla adelante, por orgullo. ¿Crees que porque unos monjes no hayan querido tus reformas, todo lo que has hecho ha sido en vano? Si una cosa tengo clara, Roberto, es que para llegar a la resurrección hay que pasar primero por la muerte y por la cruz. Una vez conocí a un joven monje que quería ser otro San Benito, que quería desenvainar su espada por Dios y no envainarla jamás. ¿Crees que ese monje sigue ahí fuera, en la brecha? ¿Crees que seguirá con la espada en alto? El hermano Romano desea que Roberto regrese al monasterio para ser nuestro abad. No habéis aceptado ni sus reformas ni su mandato. ¿Y ahora queréis que vuelva? Nos hemos dado cuenta de nuestro error. No. Os habéis dado cuenta de que sin Roberto, los nobles de la región ya nos dan dinero y los campesinos han marchado a otras tierras. Solo queréis a Roberto por su influencia. Tenemos que ir a ver al Papa. Él no permitirá que una abadía tan próspera se arruine sin más. Hay que conseguir que Roberto regrese. Pero sin apoyo del obispo, el Papa nunca nos hará caso. Él no es nuestro obispo. Molesmes pertenece al episcopado de Borgoña. Vayamos a ver al verdadero obispo. Él seguro que nos ayudará. ¿Dónde está Alberico? Alberico. Alberico. Lo siento, he sido un bufón. Me he comportado como un estúpido siguiendo mi orgullo. Sometí nuestra abadía a Cluny solo para que mi reforma sobreviviera. Sin pediros consejos, sin consultarlo con la comunidad, tal y como San Benito nunca lo hubiera hecho. Un monasterio es como una familia y yo os he fallado. Esta es la penitencia que Dios me impone. Lamento mucho que vosotros también tengáis que pagar por ello. Esto no ha acabado todavía. No podemos rendirnos ahora. ¿Dónde está Roberto el Rebelde?
Ya sabemos qué es lo que ha fallado. Solucionémoslo, pues. Fundemos una abadía donde no haya nada de Cluny, solo la regla. No puedo hacerlo. Tengo una orden papal que me obliga a quedarme aquí. Pero id vosotros y fundarlo sin mí. No iremos a ningún lado sin ti. Vayamos a ver al obispo Hugo. Él es el legado del Papa en Francia. Él tiene poder para revocar la orden papal. Hermanos en Cristo, amigos, lo que vayamos a hacer, hagámoslo juntos. Hugo, arzobispo de Lyon y legado de la sede apostólica, a Roberto, abad de Molesmes, y a los hermanos que con él desean servir a Dios, siguiendo la regla de San Benito, sea conocido de todos que vos y algunos de vuestros hijos os presentasteis ante nos en Troyes y declarasteis querer ajustaros más estrecha y perfectamente a la regla de San Benito. Como está claro que en dicho lugar no se puede cumplir esto, nos, mirando el bienestar de las dos partes, juzgamos que sería conveniente que os apartaseis de allí a otro lugar que la divina liberalidad os asignare. Y para que en él perseveréis, os lo mandamos confirmándolo perpetuamente con la autoridad apostólica por nuestro sello aquí impreso. Quisiera pediros perdón por todas mis faltas y errores como abad de este monasterio y pediros oración por la nueva tarea que vamos a emprender. Que todos los que quieran ser más caballerosos para con Dios queden un paso al frente. A steady rain. Glory feels so heavy. Beauty feels like pain. And out of darkness comes a steady light. Against all my reason, I put up a fight. Oh, if I could love you more than all the saints and angels combined, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life. Rivers carve the valleys on my face. I told you I'd not leave you, but I have run away. As the coldness settles on my back, who is the greatest lover? You said you are, I am. Oh, if I could love you more than all the saints and angels combined, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life. If I could love you more than all the saints and angels combined, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life.
with judgments I could spare, and teach me how to feed and how to eat. Tell me once again, love, what you saw in me. Oh, if I could love you more than all the saints and angels combined, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life. If I could love you more than all the saints and angels combined, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life. Yeah, it would be my life. Oh, bonitas, oh, bonitas, oh, bonitas. 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 Oh, if I could love you more than all the saints and angels combined, if I could give you just one tiny thing, it would be my own life.